Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega de la medalla CSIC a la excelencia científica al doctor Juan Ignacio Cirac. Esta distinción tiene el objetivo de reconocer la trayectoria y excelencia científica, el impacto de la investigación, la calidad y relevancia de sus contribuciones al avance del conocimiento. A continuación, abre el acto la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Juan Ignacio Cirac. Nos sentimos muy honrados con tu presencia. Secretario de Estado, muchas gracias por acompañarnos también. Queridos compañeros y compañeras del CSIC, están aquí todos los directores y vicedirectores de la institución, también nuestros compañeros de Administración y Servicios. Están aquí hoy, Juan Ignacio, para acompañarte en este día que es para el CSIC tan importante. Es un honor estar hoy ante vosotros para reconocer la trayectoria de un científico que no solo ha desafiado los límites del conocimiento, sino que ha contribuido decisivamente a redefinirlos. El CSIC otorga hoy la Medalla de Excelencia Científica 2025 al doctor Juan Ignacio Cirac como reconocimiento a su trayectoria científica en el ámbito de las ciencias y las tecnologías cuánticas. No me corresponde a mí hacer la laudatio de este acto del doctor Cirac, sino que le corresponde a Diego, que además os contaré que me ha dado una clase de cuántica. Pero sí quisiera decir que por lo que sé de Juan Ignacio Cirac, del doctor Cirac, por lo que he leído sobre su trayectoria, es ese tipo de científico al que todos nos gustaría aspirar a ser, ¿no? Se ha interesado por algo que no vemos a simple vista, en este caso el mundo microscópico, que en ocasiones desafía el sentido común, el mundo de la cuántica, ¿no? No es una física determinista, sino una física probabilística y contraintuitiva muchas veces. Y es uno de esos científicos que ha dedicado muchísimo esfuerzo a pensar cómo hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? La construcción, por ejemplo, de los ordenadores cuánticos. Y además, por lo que sé, es un gran maestro. En el CSIC tenemos varios de sus discípulos que han trabajado con él en Alemania y un gran compañero también. Quisiera también recordaros cuál es el sentido de este reconocimiento en general, de las medallas que reconocen la excelencia científica. Y, por supuesto, el sentido es reconocer a personas, a científicos y científicas que han hecho algo excelente, que han dado un paso más allá, que han desafiado las fronteras del conocimiento, que se han asomado más allá de la frontera del conocimiento, ¿no? Que han intentado identificar o que saben que hay cosas que desconocemos, ¿no? Hay cosas que sabemos que desconocemos, pero hay otras que no sabemos que desconocemos. Y esos son los científicos que realmente son merecedores de esta distinción, de la medalla a la excelencia científica de nuestra institución. Pero además de reconocerles por el trabajo realizado, por toda una vida dedicada a la ciencia, la medalla tiene otro propósito, que es fortalecernos también como institución, ¿no? Gracias a esta medalla nos vemos a nosotros como capaces de reconocer los estándares científicos más altos, de ponernos a nosotros mismos un horizonte al que nos gustaría aspirar, ¿no? Que alguno de nuestros científicos y nuestras científicas puedan aspirar a ese horizonte. Y también incrementar la familia de personas CSIC. Si no han trabajado en el CSIC, al menos vean esta institución como su casa, la casa de la ciencia. Y es que, doctor Cirac, en los últimos años el CSIC está haciendo un esfuerzo muy grande de reforma, que tiene muchas patas, ¿no?
Somos ya 17.000 personas. Antes les decía a mis compañeros que en nuestro vídeo institucional, en el que todavía pone que somos 15.000 personas y que hicimos el año pasado, pues lo tenemos que corregir porque ya hemos llegado a los 17.000 que somos. Estamos trabajando para fortalecer nuestras infraestructuras científicas. Hemos trabajado en desarrollar estrategias científicas sectoriales por cada una de nuestras áreas científicas y, desde luego, una ha sido la del área de tecnologías y ciencia cuántica. Estamos también trabajando desde hace muchos años en fortalecer la investigación multidisciplinar, de modo que, independientemente del territorio donde los científicos y científicas están y del instituto del CSIC al que pertenecen, nos estamos orientando todos juntos a resolver problemas que consideramos los más importantes del país y del planeta en su conjunto. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para una institución que siempre ha tenido a gala ser una institución de ciencia básica, en ser también una institución capaz de hacer transferencia del conocimiento. Y justamente en todo este esfuerzo que estamos haciendo te pedimos ayuda. Es decir, que también la concesión de la medalla tiene una parte de interés para nosotros y para nuestra institución. El CSIC hoy vamos a presentar ante todos los directores y directoras nuestra nueva estrategia de cuánticas, que todos tienen en un pin que no sé si les ha sido entregado o va a serles entregado hoy. Y estábamos, como sabes muy bien, apostando por la tecnología más prometedora en ciencias cuánticas, los átomos de Rydberg, y construyendo un ordenador cuántico para el que sin duda vamos a necesitar tu consejo. Estamos trabajando también en la formación de personas, no solo dentro de la institución, sino fuera de la institución, con nuestros programas formativos en cuánticas, y para todo eso vamos a necesitar tu ayuda, tu consejo y tu guía. Queremos tenerte más cerca por tu audacia, por tus aportaciones decisivas a la computación y a la simulación cuántica, a los sistemas materiales, y por tu compromiso con las nuevas generaciones, pero sobre todo por tu calidad humana. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Pasamos ahora a la lectura de la resolución de concesión de la medalla CSIC a la excelencia científica. Dicha medalla se ha convocado para este año en la resolución del 1 de agosto de 2025 de la Presidencia de la Agencia Estatal CSIC, en el área global de investigación materia y en las disciplinas de inteligencia artificial o tecnologías cuánticas. Considerando la trascendencia científica y el impacto internacional de sus trabajos en iones atrapados, entrelazamiento cuántico, teleportación cuántica y estados proyectados, que no solo han influido en la física fundamental, sino que han transformado la manera en la que se abordan problemas computacionales, se concede la medalla CSIC a la excelencia científica al doctor Juan Ignacio Cirac, firmado en Madrid a 14 de noviembre de 2025 por la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino Matute. A continuación, invito al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Igudosa, y a la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, a acceder al escenario para la entrega de la distinción y el diploma. Ahora invito también a subir al doctor Juan Ignacio Cirac para recoger el reconocimiento.
Seguidamente, Diego Porras, científico titular del Instituto de Física Fundamental del CSIC, presentará la trayectoria profesional de Juan Ignacio Cirac con una breve glosa. Gracias. Bueno, es un gran honor presentar a nuestro galardonado, el profesor Ignacio Cirac, en esta breve glosa. También es una tarea difícil porque tengo que condensar en unos minutos su trayectoria y el enorme alcance de sus contribuciones en la física. Para empezar, creo que no les descubro nada si les digo que Ignacio Cirac es uno de los físicos más influyentes del siglo XXI. Sus trabajos han sentado las bases de tecnologías como la computación y la comunicación cuánticas y han transformado nuestro conocimiento actual sobre la complejidad del mundo cuántico. En 1995, Ignacio Cirac presentó junto a Peter Zoller el primer diseño de un ordenador cuántico basado en iones atrapados. Hasta entonces, la computación cuántica había sido una idea teórica o incluso considerada como especulativa. El trabajo de Ignacio fue pionero al proponer el primer diseño realista de computación cuántica con un sistema físico, lo que dio pie al nacimiento de la computación cuántica experimental. Sus ideas no tardaron mucho en llevarse a la práctica en los primeros prototipos de ordenadores cuánticos construidos en Austria y Estados Unidos. Además, Ignacio Cirac continuó trabajando en el perfeccionamiento de este diseño con ideas como las puertas cuánticas ultrarrápidas o las puertas con átomos de Rydberg, que es uno de los sistemas más prometedores, como mencionó Eloísa, y en el que se va a trabajar también aquí en el CSIC. Ignacio Cirac ha liderado también investigaciones que han extendido la idea de la computación cuántica a la simulación cuántica. En este campo, la materia se controla a nivel de átomos individuales para emular el comportamiento de sistemas complejos de física o química, de una forma que no sería accesible con un ordenador convencional. En 1998, cuando era profesor en la Universidad de Innsbruck, Ignacio propuso junto a sus colaboradores la primera arquitectura de simulación cuántica basada en átomos ultrafríos en redes ópticas, que también sería llevada a cabo en la práctica poco después por grupos experimentales en Alemania y Estados Unidos. Sus trabajos posteriores extendieron esta idea a diseños de simuladores cuánticos con iones atrapados, con átomos interaccionando con la luz y en la simulación de fenómenos de magnetismo o incluso de física de partículas. Ignacio es también autor de trabajos fundacionales en el campo de las comunicaciones cuánticas. Por ejemplo, introdujo y desarrolló el concepto de repetidores cuánticos a finales de los 90. Estos repetidores cuánticos son esenciales para comunicar información cuántica a grandes distancias de forma ultrasegura usando átomos y fotones. En definitiva, podemos considerar que Ignacio Cirac es uno de los fundadores del campo de las tecnologías cuánticas, pero también quiero resaltar que una parte muy importante de su trabajo está orientada a investigar aspectos fundamentales de la física cuántica. Por ejemplo, en el pasado, Ignacio ha contribuido con trabajos de alto impacto en la teoría del entrelazamiento cuántico, que es esa extraña propiedad que relaciona partículas que han interaccionado en algún momento. Desde principios de los años 2000, Ignacio y sus colaboradores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica comenzaron a investigar la caracterización teórica del entrelazamiento en materiales complejos. Esta investigación interdisciplinar le llevó a emprender otra gran aventura científica, la construcción de un formalismo matemático capaz de describir fases cuánticas complejas. Con este fin, Ignacio Cirac y sus colaboradores introdujeron en 2004 los conocidos como estados entrelazados proyectados, que son estructuras matemáticas que permiten describir eficazmente sistemas cuánticos con muchos componentes, como son los propios ordenadores cuánticos o muchos materiales cuánticos complejos. Como no podía ser de otra manera, este avance teórico también ha dado pie a otros avances prácticos, como el desarrollo de métodos de cálculo y algoritmos numéricos que permiten predecir propiedades de materiales cuánticos. Podríamos decir que Ignacio y sus colaboradores han inventado un lenguaje para comprender el mundo cuántico y que permite interpretarlo y desarrollar herramientas de análisis de este mundo tan complejo. Por todos estos trabajos, Ignacio ha sido galardonado con una larga serie de premios y condecoraciones. Voy a citar solo unas pocas, como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2006, el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en 2009 y el Premio Wolf de Física, que es uno de los galardones quizá el más importante antes que el Premio Nobel de Física.
Ignacio es, desde el año 2002, uno de los directores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, situado en Garching, cerca de Múnich, en Alemania, que es uno de los centros científicos más prestigiosos del mundo en su campo. Ignacio también ha contribuido a establecer centros de alto nivel, como el ICFO en España, y es asesor de numerosas sociedades científicas e instituciones. Para terminar, me gustaría enfatizar el impacto de Ignacio como mentor y supervisor de una generación de científicos. No puedo dar una cifra exacta, así que como buen físico voy a hacer una estimación de orden de magnitud y diré que creo que Ignacio ha supervisado a más de 100 estudiantes de doctorados o postdocs, pero esto es una cifra muy aproximada, podría ser bastante más. Todos los que hemos pasado por su grupo podemos constatar su generosidad y su capacidad para contagiar su espíritu creativo y su pasión por la física. Con todo esto, solo me queda decir que todos los que trabajamos en cuántica en el CSIC estamos muy contentos y muy alegres de que Ignacio haya recibido este galardón, y solo me queda darle la enhorabuena una vez más en nombre de todos nosotros. A continuación, el director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y profesor honorario de la Universidad Técnica de Múnich, Juan Ignacio Cirac, impartirá su conferencia Tecnologías cuánticas, ¿un sueño o una realidad? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, decir que estoy abrumado y me siento privilegiado y con un gran honor por poder estar aquí, acompañado de todos vosotras y todas vosotras, en particular de la presidenta, del secretario general, de directores de institutos, de departamentos, directoras y también de muchos colaboradores que he tenido aquí, como Diego en particular. Y bueno, pues es un gran honor, gran placer, y te tomo la palabra, Eloisa, sobre lo que pueda hacer para ayudar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que considero también mi institución a partir de ahora, para desarrollar aquí las tecnologías cuánticas o cualquier otra cosa que consideréis oportuno. Voy a hablar de tecnologías cuánticas, un sueño, una realidad, y voy a dar una conferencia muy general. Yo sé que aquí hay expertos y expertas en tecnologías cuánticas, y para ellos pues, lo que voy a contar pues, no va a suponer nada nuevo, pero aún así creo que era una buena oportunidad para dar una visión general de cómo está el tema, qué es lo que esperamos y pues, qué es lo que vemos y qué es lo que tal vez incluso consideramos importante, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista industrial y político. Y lo he titulado pues, Un sueño o una realidad. Y esto hace alusión a un artículo que salió en el año 1997, escrito por aquel entonces por dos físicos franceses. Uno de ellos pues, recibió el Nobel por sus investigaciones en tecnologías cuánticas o en física cuántica, y que se tituló pues, Computación cuántica, un sueño o una pesadilla. Y la razón es que por aquel entonces, cuando salieron las primeras ideas sobre los ordenadores cuánticos, pues se pensó que los ordenadores cuánticos, pues toda la burbuja que se estaba creando, que era muy pequeña por aquel entonces comparada con la que tenemos hoy en día, pues podía distraer a los científicos de la tarea que tenían, que era intentar pues, desarrollar y entender el mundo cuántico. Y bueno, pues básicamente venía a decir que, bueno, sí que parece muy interesante los ordenadores cuánticos, sin embargo, que es posible que nunca se puedan construir. Y de hecho, en el artículo lo llamaba una pesadilla porque decía que era físicamente imposible que se pudieran construir. Por aquel entonces, Peter Zoller, que es mi colaborador más estrecho, y yo, pues queríamos también enviar un mensaje de cautela y queríamos incluso pues, participar en ese artículo. Para cuando escogieron el título, nosotros no estábamos de acuerdo. Pensábamos que, bueno, que como científicos no podemos decir que algo es imposible, podemos decir que es muy difícil y que tenemos que luchar para conseguirlo. Y bueno, pues con el tiempo hemos visto que no es posible, se están construyendo, ha llegado la industria, pero todavía no es una realidad, todavía es un sueño, ¿no? Y de ahí viene el título de mi charla, ¿no? Decir que es algo que estamos construyendo todavía.
Bueno, voy a empezar de una manera un poco histórica, ¿no? Pues yéndome 100 años atrás, cuando un joven Heisenberg, a sus 23 años, pues se fue a la isla de Helgoland, que está en el Mar del Norte, a 100 kilómetros de la costa alemana, muy lejos de cualquier otro lugar, porque tenía un problema con los pulmones y tenía un problema de alergias, y se fue allí pues, a pasar por prescripción médica un par de meses. Y durante esos 2 meses pues, reconocemos que desarrolló pues, uno de los principios de la física cuántica de los que hoy disfrutamos. Eso pues, lo celebramos y la UNESCO pues, ha decretado el año 2025 como el año de la física y las tecnologías cuánticas para celebrar pues, los 100 años de estos descubrimientos que hizo Heisenberg y otras muchas personas. Y de hecho, pues a pesar de que celebramos 100 años de Heisenberg, no, la física cuántica es una teoría más antigua. Pues data la primera vez que podemos hablar de física cuántica es del año 1900, cuando Max Planck introdujo su hipótesis de la discretización, de la cuantización, lo que llamamos la cuantización de la energía, y que luego, durante muchos años, pues fue desarrollado por muchas personas y fue pues, creando lo que hoy conocemos como la física cuántica. En el año 25 es cuando escribimos ya las ecuaciones y lo que fue pues, eran teorías desarrolladas ad hoc para explicar una serie de experimentos, se constituyeron en unas bases, una serie de axiomas y unas teorías que hoy en día pues, nos permiten describir muy bien pues, muchas cosas, entre ellas pues, el mundo microscópico, el mundo pues, de las cosas más pequeñas y como las partículas más elementales pues, se juntan para formar los núcleos, los átomos las moléculas los materiales, los sólidos, los líquidos. Y esto lo entendemos muy bien gracias pues, a la física cuántica que desarrollaron pues, mucha gente y hoy en día la física cuántica, a pesar de que la gente se piensa que es una teoría misteriosa, pues es una teoría que conocemos muy bien y no solo conocemos muy bien, es la teoría más precisa que jamás ha existido. Hoy en día somos capaces de hacer una predicción de un experimento con 15 dígitos significativos, es decir, el experimento, si medimos, va a dar 1,0134. Y si hace el experimento, son dificilísimos porque tienes que tener una precisión exquisita y se miden los 15 dígitos significativos. Y no ha habido jamás una teoría que pueda llegar a cualquier otra teoría, pues describe 3 o 4 o 5 así. Es decir, que la física cuántica no es solo una teoría cualitativa que nos explica cómo funcionan las cosas, sino es una teoría cuantitativa con una precisión realmente exquisita. Esa teoría pues, dio lugar a lo que se llama la revolución de la física cuántica. Si hoy tenemos equipos electrónicos, si tenemos láseres, si tenemos equipos en laboratorios, en hospitales, si tenemos paneles solares, pues todos ellos es gracias a que estos conocimientos nos permitieron desarrollar pues, cosas como los semiconductores, como los superconductores, como los láseres y como otros. Y es algo de lo que nos hemos beneficiado ya. Y esto es precisamente pues, una de las cosas que está celebrando la UNESCO, ¿no? Una teoría pues, que empezó en laboratorios y que empezó pues, intentando pues, explicar una serie de experimentos, pues ha supuesto un cambio tecnológico en el siglo pasado y que disfrutamos hoy en día. Sin embargo, existe una parte de la física cuántica que todavía no disfrutamos, que todavía no explotamos. Es la parte de la física cuántica que es más difícil de acceder que los científicos y científicas que por los años 20, 30 y 40 pues, habían desarrollado estas teorías, pues había una serie de predicciones que parecían imposibles de verificar, incluso imposibles de observar, porque se referían a qué ocurría cuando teníamos pues, una sola partícula, un solo átomo, una sola molécula, un solo electrón, un solo fotón. Tenemos que tener en cuenta que pues, en cualquier lugar del espacio, aquí mismo, pues tenemos millones y millones de átomos, hay 10 elevado a 30 átomos. Pues la física cuántica también hacía predicciones, que es lo que le pasa a cuando tenemos uno solo, o 2, o 3, o 4. Y parecía que incluso mucha gente por aquel entonces dijo que sería imposible el que jamás se hicieran experimentos con una sola partícula. Y de hecho, pues algunas de las predicciones de la física cuántica para cuando tenemos muy pocas partículas, pues eran muy extraordinarias y llamaban muchísimo la atención porque parecían sacadas más de un libro de ciencia ficción, una película de ciencia ficción, que no de una teoría física. Es lo que
conocemos muy bien por conversaciones que tuvieron en particular Bohr y Einstein, y en particular a Einstein no le gustaba mucho las predicciones que tenía la física cuántica para una sola partícula, para unas pocas de estas partículas, y tiene frases conocidas como Dios no juega los dados. Aquí, si no conocéis estas predicciones de la física cuántica, son relativamente fáciles de expresar. Básicamente lo que dice es que si tenemos un objeto en el mundo microscópico, pues sus propiedades no están definidas, pues están como en muchos sitios a la vez, pueden hacer como muchas cosas a la vez mientras no los estemos observando. De hecho, se comportan incluso como ondas, ¿no? Pasan por dos agujeros a la vez, ¿no? Interfieren entre ellas, como hacen las olas del mar. Pues esta es la primera propiedad, que bueno, que es un poco extraña. Las ondas se conocían desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que las ondas pues, se le aplican a objetos que pensábamos que estaban bien determinados, y lo que nos dice la física cuántica es que no están bien determinados, sino que están distribuidos como ondas a la vez. Y la segunda propiedad, que también es muy fácil de formular, es que cuando estos objetos los observamos o interaccionan con algo, pues las propiedades quedan definidas, dejan de comportarse como ondas y aparece en el lugar y aparecen pues, las propiedades de los objetos como conocemos. Pues esta aparición, cuando observamos, pues de acuerdo con la física cuántica y con los principios que desarrollaron en los años 20, pues es completamente aleatoria. El lugar en donde aparezca esta partícula es aleatorio, y eso es lo que no le gustaba a Einstein, porque él tenía una visión mucho más determinista de la naturaleza. Bueno, pues con el tiempo ha sido posible hacer estos experimentos que parecían imposibles en los años 20, y de hecho pues en el año 78 se aisló por primera vez un solo átomo. En los años 70 también se aislaron por primera vez unos solos fotones. Se pusieron a hacer estos experimentos y se pudieron comprobar que estas predicciones o estas interpretaciones que tenía la física cuántica, lejos de estar sacadas de una película de ciencia ficción, corresponden a cómo es nuestra realidad y lo tenemos que aceptar. Y esto es algo que está ya tan determinado, pues hicieron experimentos en los años 70, 80, ahora ocurren todos los días en nuestros laboratorios, creamos estas superposiciones, hacemos esta medida, ya forma parte de nuestra vida, y de hecho pues en el año 2002 pues, se galardonó con el premio Nobel a 3 científicos que hicieron los experimentos en los años 70 y 80 pues, para verificar estas propiedades con unos pocos objetos. Y como todos nosotros, que nos gusta pues, entender las cosas a nivel fundamental, tener curiosidad para hacer descubrimientos de cómo funciona el mundo que no vemos, el mundo microscópico, una vez que vemos que existen fenómenos extraordinarios que no ocurren en nuestro mundo, pues lo que intentamos es utilizarlos para algo que no podemos hacer en este mundo. Y así pues, han nacido las tecnologías cuánticas. Podemos utilizar estas propiedades de superposición y medida, por un lado, para procesar la información de una manera distinta. Y eso es lo que da lugar a la computación cuántica. Pues procesamos los datos de acuerdo con las físicas de la física cuántica, podemos crear en ordenadores cuánticos superposiciones y explotarlos para hacer algo que no es posible sin estas superposiciones. Podemos utilizar también las superposiciones y estas propiedades cuánticas para transmitir información, y eso es lo que da lugar pues, a la comunicación cuántica, que nos da más seguridad y también eficiencia en la comunicación. Y podemos utilizar también estas superposiciones para adquirir información, y eso da lugar pues, a sensores cuánticos que nos permiten medir con mejor precisión pues, propiedades que puedan aparecer en cualquier lugar. Y así, esto que he mencionado, estas propiedades que he mencionado de superposición, que actúan en el mundo microscópico, no las podemos ver en nosotros mismos. Yo no puedo estar en una superposición, no me puedo comportar como una onda, entendemos muy bien, y la razón es porque no puedo estar aislado, estoy realmente interaccionando con todos los átomos que están pasando por aquí, y eso impide que yo me pueda poner en una superposición. Pero en el mundo microscópico sí que los podemos aislar y sí que podemos crear estas superposiciones, y por ejemplo lo hacemos con átomos. Los átomos, un ejemplo de ellos, que se utilizan en los ordenadores cuánticos y en otros muchos sistemas, es que estos átomos, que los podemos aislar y los podemos pues, levitar y poner en algún sitio en concreto, pues tienen propiedades físicas como, por ejemplo, que se comportan como imanes. Un átomo puede ser como un imán que tiene el polo norte mirando para arriba, eso decimos que está con el spin hacia arriba. Podemos tener también un átomo que se comporte como un imán con el polo norte para abajo, y decimos que tiene el spin para abajo. Y de acuerdo con la física cuántica, pues puede estar haciendo las dos cosas a la vez. Y en ese caso decimos que tenemos un átomo en superposición. Si solo tuviésemos la posibilidad de estar para arriba y para abajo, ahí podríamos almacenar un bit de información, asignando 0 y 1 a las dos posiciones, pero de acuerdo con la física cuántica tenemos la posibilidad de tener 0 y 1 a la vez, y eso es lo que llamamos un bit cuántico o qubit.
Tenemos una forma, un lenguaje para escribir eso en términos de unos paréntesis cuadrados, ¿no? Así que tiene esta forma de así, que asustan un poco. Pero bueno, simplemente esto nos permite pues, hacer predicciones de qué es lo que pasa cuando miremos ese átomo. Podemos crear, podemos hacer interferencias con estas superposiciones. Es algo que ocurre pues, todos los días en laboratorios de todo el mundo, en Oviedo, aquí en muchos de vuestros laboratorios, estoy seguro de ello. Y lo que es interesante es que cuando tenemos más de un átomo también pueden estar en superposiciones. Por ejemplo, si tenemos, pues esto es una foto real de unos 50 átomos, pues podemos tener pues, que todos ellos están con el spin para abajo, en 0, o todos ellos con el spin para abajo y uno con spin para arriba, 0001, 0010, 0011, 11. Y si uno cuenta las configuraciones posibles, pues existe un número exponencial. Es 2 elevado al número de átomos que tengamos. Si tenemos 300, pues 2 elevado a 300. Y de acuerdo con la física cuántica, podemos tener una superposición de todas ellas. Es decir, podemos tener 300 átomos que están haciendo 2 elevado a 300 cosas a la vez, ¿no? Y este número 2 elevado a 300 es extraordinario. Pues 2 elevado a 300 es como 10 elevado a 80, es como el número de bariones que hay en el universo, es un número grandísimo. O dicho de otra forma, si quisiéramos ahora describir con un ordenador pues estas superposiciones cuánticas, todas estas configuraciones, necesitaríamos un ordenador clásico que utilizase todo el universo como ordenador. Y eso pues, nos da pues, cierta capacidad para computar y capacidad para hacer varias cosas, ¿no? Tenemos todas estas superposiciones y una vez que tenemos estas superposiciones, una vez que podemos crear en nuestros laboratorios con muchos átomos pues, estas superposiciones, jugar con ellas, pues podemos utilizar estas superposiciones para calcular, de alguna forma para hacer cálculos a la vez pues digamos, en un estado, otro cálculo con otro estado, como cálculos en paralelo, y eso se puede utilizar, se puede explotar para hacer cálculos más rápido. Con un pequeño detalle que mencionaré más adelante, un poco más en concreto, es que claro, si yo hago todos estos cálculos en paralelo, diríamos, pues fíjate, estamos haciendo 2 elevado a 300 cálculos a la vez con 300 bits cuánticos. Sin embargo, en algún momento tengo que obtener la información. Voy a tener que medir. Y cuando mida, voy a obtener, de acuerdo con las leyes de la física cuántica, solo un resultado. Con lo cual, todos los cálculos que había en paralelo no me sirven para nada, porque solo obtengo uno de los resultados y los otros no sirven. Así que el arte de la computación cuántica no es explotar y crear estas superposiciones, sino ver cómo estas superposiciones se utilizan en medio del cálculo, se hacen muchos cálculos y luego interfieren para que antes de medir no tengamos una superposición, sino que tengamos la solución de nuestro problema y una vez que lo tengamos, no haya superposición, midamos y veamos el resultado. Y de ahí viene, como diré más adelante, que conocemos pocas aplicaciones de los ordenadores cuánticos porque no hemos tenido la imaginación suficiente como para ver dónde podemos explotar las superposiciones y luego hacerlas interferir para que resuelvan problemas concretos. Por otro lado, podemos utilizar también el hecho de que si tenemos una superposición y observamos, si queremos sacar la información, cambiamos el estado, cambiamos nuestro sistema y eso lo podemos hacer, lo podemos utilizar para proteger información. Pues si enviamos una superposición y alguien la intenta leer, va a cambiar el mensaje y nos vamos a dar cuenta de que está intentando leer el mensaje. Así que podemos detectar si alguien está leyendo pues, nuestros mensajes, algo que es imposible con la física cuántica. Otra vez, las superposiciones nos dan potencias que no tenemos en el caso clásico. Y por último, he dicho que estas superposiciones, en cuanto interaccionen en nuestro sistema, interaccionen con algo, desaparecen. Eso quiere decir que cualquier pequeña interacción, cualquier cosa que pase, por pequeña que sea, destruye nuestras superposiciones y eso lo podemos observar. Eso quiere decir que podemos detectar cosas que sean muy pequeñas y ahí es donde utilizamos pues, las superposiciones para detectar y adquirir información de una manera más eficiente. Así que las tecnologías cuánticas explotan estas leyes de la física cuántica, de las superposiciones, para obtener pues, más eficiencia en el cálculo, más seguridad en la comunicación o más precisión en las mediciones. Ya existen algunas tecnologías cuánticas, pues, sobre todo en el campo de sensores. Uno pues, puede comprar pues, un reloj que funcione muy bien, un gravitómetro que mida mejor. Sin embargo, las tecnologías que han tenido más impacto mediático, y hay una razón para ello, son las relacionadas con la computación cuántica. Así que voy a pasar unos minutos hablando de la computación cuántica también. Y vuelvo a lo que decía antes, pues un computador cuántico no es otra cosa que es un computador donde yo le introduzco una información
Esa información se procesa, como se hace en cualquier ordenador, y al final me da un output, me da la información, que es el resultado. Y la diferencia con los ordenadores usuales es que ese procesamiento que ocurre utiliza las superposiciones y las leyes de la física cuántica. Eso lo representamos de esta forma, es la forma de hacer los circuitos cuánticos, en los cuales pues, el tiempo va de izquierda a derecha, cada una de las líneas corresponden a un qubit. Todos los qubits empiezan en un campo, en un computador cuántico, pues en el estado cero, es que borramos el resultado, empezamos en cero y a partir de entonces, dependiendo del programa que queramos correr, dependiendo del algoritmo, pues se produce una secuencia de puertas lógicas cuánticas que crean estas superposiciones, pero también crean la interferencia para que al final, cuando midamos el resultado, pues tengamos el resultado, o cuando miramos nuestros qubits, tengamos el resultado del problema que queremos resolver. Así que, como he dicho anteriormente, los ordenadores cuánticos explotan las superposiciones para ganar en eficiencia, ¿no? Y, bueno, pues sabemos que existen varias aplicaciones. Hoy en día hemos identificado algunos problemas en los cuales sabemos cómo utilizar estas superposiciones, estas interferencias, para hacer algo que no es posible con los ordenadores cuánticos y normalmente están clasificados en 4 categorías. Pues están relacionados con problemas específicos, resolver algunos problemas especiales, por ejemplo, pues factorizar números, resolver, se llaman ecuaciones de Pell, resolver pues, sumas gaussianas. Hay una serie de operaciones matemáticas que con ordenadores cuánticos sabemos cómo realizarlas más rápidamente, pues, resolver problemas relacionados con curvas elípticas y muchos de estos problemas están relacionados con la criptografía. Los métodos criptográficos usuales pues, utilizan la dificultad de hacer estas operaciones para asegurar nuestra información y los ordenadores cuánticos pues, pueden decriptar estos mensajes, pero que son capaces de hacer esas operaciones de una manera mucho más rápida que los ordenadores usuales. El otro campo es el campo de la simulación cuántica, con los ordenadores cuánticos, he hablado aquí anteriormente, pues podemos realizar cálculos científicos en sistemas cuánticos de muchos cuerpos que no son posibles con ordenadores usuales. También aparecen en problemas de optimización, como el problema de optimizar pues, los recursos. Pues, existen varias ciudades y alguien tiene que pasar por todas las ciudades pues, para elegir el orden en el que haya la trayectoria más corta, pues es un problema de optimización. O el caso de análisis de datos, pues también, pues en inteligencia artificial, pues sabemos algunos casos concretos en los cuales los ordenadores cuánticos pueden acelerar el proceso. Aún así, bueno, donde tenemos más seguridad, donde los ordenadores cuánticos realmente tienen un impacto pues, que es más elevado, es precisamente en estas dos, en las de los problemas específicos y la simulación. Así que, si miramos a cómo nos encontramos, uno podría decir, bueno, pues son muy pocas aplicaciones las que tenemos a los ordenadores cuánticos, porque hay tanta gente, la industria tiene tanto interés en crear estos ordenadores cuánticos. Bueno, yo creo que miramos un poco a lo que ocurrió hace 80 años cuando se crearon los primeros ordenadores, que por aquel entonces las aplicaciones más conocidas que eran de los ordenadores que se estaban construyendo eran criptográficas, era la Segunda Guerra Mundial y se querían pues, decriptar los mensajes de los enemigos y, por otro lado, tenían también aplicaciones científicas para resolver problemas científicos. Y eso es lo que he dicho, que son las aplicaciones que conocemos mejor de los ordenadores cuánticos. Lo que ocurrió con los ordenadores usuales es que pues, durante los últimos 80 años se han desarrollado muchísimas aplicaciones que eran difíciles o si no imposibles de predecir, ¿no? Desde los cómputos personales hasta otros muchos cálculos, ¿no? Que hoy podemos hacer con los ordenadores y que no pensaban por aquel entonces. Y tenemos la esperanza, de momento es una esperanza, de que cuando tengamos los ordenadores cuánticos, pues podamos encontrar muchas aplicaciones que hoy en día no podemos predecir porque no se nos ocurre, no podemos demostrar matemáticamente que estas superposiciones nos pueden ayudar. Yo creo que más que las aplicaciones actuales que conozcamos hoy en día los ordenadores cuánticos, lo que dirige pues, el interés que tienen industrial y político de los ordenadores cuánticos es la potencia que está escondida dentro de los descubrimientos que habrá cuando tengamos esos ordenadores cuánticos aquí. Así que, bueno, conocemos pocas aplicaciones y realmente son pocas las que conocemos, pero creemos que las más importantes están por venir. Es un sueño, no es una realidad, es un sueño que esperamos que ocurra. Bueno, ¿cuál es el estado actual? Pues existen varias tecnologías en las cuales se están construyendo ordenadores cuánticos. Pues se ha mencionado aquí lo de los átomos de Rydberg, los iones atrapados, también basadas en superconductores, en fotones, en puntos cuánticos.
defectos en diamantes. Y bueno, es un poco una carrera de caballos, ¿no? Uno escucha pues, que pues a lo mejor los superconductores, ¿no? Pues a lo mejor avanzan y luego llegan pues, los iones y hacen mejor los cálculos, son más precisos, y luego llegan los átomos de Rydberg y resulta pues, que ahora pues, pueden hacer ya las correcciones de errores y son más grandes y mejores. Entonces, un poco una carrera de caballos. La presidenta ha dicho que aquí en el Consejo se está apostando por los átomos de Rydberg. Nosotros también en Múnich estamos apostando por los átomos de Rydberg, que parecen que si el estado actual que tienen es probablemente el más avanzado, pero lo más importante no es solo el estado actual, sino la pendiente, ¿no? Hace 5 años nadie hablaba de átomos de Rydberg y han conseguido pues, llegar muy rápidamente a estar en primera fila y esperamos pues, que sigan avanzando. Bueno, existen pues, ahora pues, muchas grandes corporaciones desarrollando ordenadores cuánticos, IBM, Google, Amazon, Microsoft, pues, todas las grandes industrias. Existen también muchas startups. Nosotros en Múnich tenemos una startup también de átomos de Rydberg. Existen muchas instituciones públicas, CSIC, privadas, de todas partes, y estamos pues, creando pues, estos ordenadores cuánticos y también buscando los casos de uso para estos ordenadores cuánticos, ¿no? Hoy en día, si se puede comprar un ordenador cuántico, si tenéis en el bolsillo unos 50 o 100 millones, pues podéis adquirir uno de estos ordenadores cuánticos, que de momento no va a servir para mucho, porque estos ordenadores cuánticos son pequeños prototipos y que pues, no tienen muchas posibilidades. Lo que pasa que, bueno, pues ya hay gente que está haciendo negocio con esto, no mucho, pero está haciendo negocio y se espera que según vayan avanzando y se van haciendo estos ordenadores mejores y mejores, bueno, pues ya podrán resolver algunos problemas, sobre todo científicos, que no podemos resolver con superordenadores y a partir de ahí pues, el mercado pues, mejore. Bueno, quería simplemente mencionar cómo funcionan, sí, un poquito más en detalle, los basados en átomos fríos, en átomos de Rydberg, y simplemente deciros bueno, que para tener un ordenador cuántico tenemos que tener los bits cuánticos, los qubits, y en los átomos de Rydberg, pues los átomos forman los qubits y la propiedad que estar en 0, en 1, en superposiciones, está relacionada con el spin que he mencionado anteriormente. Entonces, lo que se hace es, lo primero, pues de los 10 elevado a 30 átomos que hay en cualquier laboratorio, pues tienes que quitar todos de medio y quedarte con 1, 2, 3, 4, 5. Para eso pues tienes una pequeña botellita de cristal, pones un aspirador, una bomba que quite todos los átomos y deje los átomos los átomos de Rydberg, que bueno, se pueden meter allí a través de unas trampas que los hacen levitar, se enfrían y se dejan allí, y con unas pinzas ópticas pues se cogen de un sitio y se van poniendo en fila, ¿no? Y estos son pues fotos reales. Ya son antiguas, ahora ya hay 30.000, hay gente que ha cogido 30.000 de estos átomos con pinzas ópticas, que son láseres, que son capaces de atrapar un átomo y ponerlo en un sitio, otro en otro sitio, y se crean pues, todas estas redes, y una vez tenemos estas redes ya tenemos un procesador cuántico, ya tenemos ahí nuestros qubits, y el siguiente paso pues, es borrar el estado, ponerlos todos en 0 para empezar nuestro cálculo. Eso se consigue con una cosa que se llama el bombeo óptico, es algo que se desarrolló en los años 50, se ponen todos los átomos en 0, una vez que se ponen en 0, pues empiezan a crear las superposiciones utilizando láseres, y para hacer las puertas lógicas se utilizan las interacciones de Rydberg, por eso se llama Rydberg. Se cogen estos átomos, para los que sepan lo que son los átomos de Rydberg, se los excita con láseres a órbitas muy grandes, donde son muy grandes, y cuando son muy grandes, pues las órbitas no son circulares, sino que son un poco elípticas, quiere decir que tienen un momento dipolar, interaccionan con interacciones dipolo-dipolo. Eso hace que se hagan las puertas lógicas, y las puertas lógicas que se consiguen en los experimentos con átomos de Rydberg son muy precisas, tienen, llamamos, una fidelidad del 99,9%, o sea, son realmente extraordinarias, y ahora, pues, utilizando estos láseres y haciendo, encendiendo y apagando todos ellos, pues, se consigue, pues, estas computaciones cuánticas. Aquí el problema fundamental de los átomos de Rydberg es que se necesita mucha potencia de estos láseres, ¿no? Tienes que tener, si quieres tener 30.000 de estos átomos, necesitas 30.000 pinzas ópticas, y cada una de ellas pues, tiene que tener la suficiente potencia. Y bueno, pues es algo que se están construyendo, optimizando y haciendo en muchos laboratorios del mundo. El problema fundamental, por qué los ordenadores cuánticos no existen todavía, solo tenemos prototipos, son los errores. Estos ordenadores pues, no están completamente aislados. Cuando digo que hacemos el vacío, queda alguna molécula por ahí, de vez en cuando va chocando con nuestros átomos, un fotón perdido que llega a nuestros átomos, y entonces eso produce errores, y eso quiere decir que al obtener el resultado, pues no tenemos el resultado que queremos tener. Entonces, existen dos opciones actualmente. La primera es decir, bueno, como son tan potentes estos ordenadores cuánticos,
cuánticos, como tienen esta ganancia exponencial, a pesar de que tengan errores, todavía son útiles para darnos información de algo. Por ejemplo, en la simulación cuántica, cuando queremos simular un material, queremos simular algo en química, a lo mejor no nos interesa saber precisamente con toda precisión cuál es el resultado, sino saber si es superconductor o no superconductor. Eso, si hay un poquito de error, no pasa nada. Bueno, pues ahí esos problemas muchas veces no los podemos resolver con ordenadores clásicos, pues con ordenadores cuánticos, a pesar de que tengan errores, los podremos resolver, y eso es lo que está haciendo muchos experimentos. La segunda opción es pues intentar corregir los errores. Es posible corregir los errores, que cuando uno de estos átomos sufra una colisión, ese átomo probablemente lo perdemos, pero si somos capaces de distribuir un poco la información que tenemos en ese átomo en muchos átomos, utilizando redundancia, pues es posible corregir los errores. Es algo complicado, porque si yo tengo un ordenador cuántico y se produce un error y lo quiero corregir, pues lo primero tengo que mirar que ha pasado algo. Cuando miro que pasa algo, pues introduzco más errores, porque o sea, a la hora de mirar tenemos que interaccionar con el objeto, esa interacción puede crear más errores. A la hora de, una vez que sé cuál es el error, tengo que corregirlo. A la hora de corregir, tenemos que hacer algo y eso produce más errores. Y hasta hace poco, pues el balance era negativo. Pues cuando tienes un ordenador cuántico y se producía errores y los intentabas corregir, introducías más errores que el original. Así que no servía para nada. Y lo que ha ocurrido durante el año pasado, que ha sido pues, grandes avances en el campo de la computación cuántica, es que por primera vez se ha conseguido en varios laboratorios, desafortunadamente todos ellos en Estados Unidos, que se ha conseguido tener una tasa de error menor después de la corrección que antes de la corrección. Todavía en sistemas pequeños, del orden de 100 qubits o algo así, pero eso ha dado el banderazo de salida para la construcción de ordenadores cuánticos con corrección de errores. Así que podemos ver pues, un poco el roadmap, ¿no? de la computación cuántica. Empezó pues, con Feynman en el año 81. En el año 2019, cuando Google por primera vez anunció que había hecho un cálculo académico con un prototipo de ordenador cuántico que era más rápido que cualquier ordenador usual, ¿no? Y entramos en la era NISQ, aquellos ordenadores cuánticos tenían errores, entonces, bueno, ver si con ordenadores cuánticos con errores todavía podemos hacer cosas útiles, y lo que ha pasado, pues desde el año pasado es que hemos entrado en la nueva era de la corrección de errores, y ahora esperamos pues, que se vayan corrigiendo estos errores, se vayan ampliando y lleguemos a los ordenadores cuánticos. Así que, otro de los mensajes que quería enviar es que, bueno, parece ser que hemos entrado en la era de la corrección de errores y, por ejemplo, os puedo decir que nuestros políticos en Múnich, ¿no? Cuando nos dan pues, financiación para crear nuestros ordenadores cuánticos, nos dicen que quieren los corregidos, que no quieren los que tienen errores, quieren los corregidos, ¿no? Entonces, bueno, pues, está pasando. Muy bien, pues quería terminar haciendo 4 reflexiones, estas son un poco más sociológicas, más que científicas, que me gusta hacer. Y saber y ver que hemos aprendido varias cosas con la computación cuántica que no solo ocurren en el campo de la tecnología cuántica, sino que hemos visto ocurrir reiteradamente en la investigación, ¿no? La computación cuántica, las tecnologías cuánticas, es un ejemplo más de los muchísimos que existen en los cuales la investigación básica, la investigación hecha por curiosidad, nuestros antecesores y nosotros mismos queríamos saber qué pasaba en el mundo microscópico, cuáles son los fenómenos, cómo son de raros. Una vez que los tenemos, queremos saber si se pueden construir incluso en principio ordenadores o sistemas de comunicación, y toda esta investigación cuántica, pues con el tiempo, mucho tiempo, pues da lugar a investigación muy aplicada, y esta investigación aplicada, pues esperemos que en los próximos años pues, sea disruptiva y que tenga pues, efectos beneficiosos para la sociedad, más directos para la sociedad. En segundo lugar, el segundo comentario está relacionado con lo que se llama el invierno cuántico. Ahora existe una burbuja tremenda en computación cuántica. La razón es que pues, cuando salieron los experimentos estos de Google y otros experimentos, pues, se lanzó el mensaje de que los ordenadores cuánticos pueden resolver todos los problemas médicos, medioambientales y todo. Esto es un hype. Como he dicho, yo creo que muy claramente, conocemos muy pocas aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Si me preguntan, ¿tú sabes cómo predecir el tiempo mejor que un ordenador cuántico? No tengo ni idea. Y es posible que sea posible cuando tengamos esos ordenadores cuánticos, pero es posible que no sea posible.
De hecho, muchas de las predicciones que se hacían eran para la industria. Se pensaba que la industria pues, prácticamente pues, cogería los ordenadores de Google y los pondría a optimizar sus procesos industriales, o la banca, sus portfolios y lo que sea. Y eso no está ocurriendo ni va a ocurrir. Entonces, eso va a llevar una decepción a la industria, ¿no? Que con el tiempo, hasta que no tengamos estos ordenadores cuánticos y podamos utilizarlos para ver cuáles son las aplicaciones, pues va a tardar un tiempo, se calcula que pueden ser 10, 15 años, y bueno, pues esta decepción industrial pues va a venir pues con una desinversión desde el punto de vista industrial, y lo que estamos haciendo es, bueno, primero prepararnos, avisando desde hace mucho tiempo los científicos pues, a la comunidad, a los políticos y a la industria de que esto va a ser así. Pero por otro lado también queremos un poco puentear este invierno cuántico. Así que, por ejemplo, el campo de las simulaciones cuánticas, pues pensamos que sí que va a ocurrir antes, que vamos a encontrar ya usos de los ordenadores cuánticos científicos que no son interesantes para la industria en general, pero sí lo son para los científicos, para las universidades, los centros de investigación, y eso es algo que puede ser interesante. Tercer punto está relacionado con la geopolítica. He dicho que es posible que la industria vea este invierno y deje de invertir. Hay una inversión industrial enorme, ¿no? O sea, hay una empresa que trabaja, que vende ordenadores cuánticos basados en iones atrapados, que está en la bolsa americana y tiene un valor de mercado de 15.000 millones de dólares. O sea, que es enorme, y es uno de los ejemplos. Y en los próximos días veremos que otras empresas están saliendo a la bolsa con valores muy similares. Pero, como digo, es muy posible que en algún momento pues, la industria pues, deje de creer en los ordenadores cuánticos, porque tarda mucho más tiempo en traerles los beneficios de lo que podían esperar. ¿Qué es lo que pasará entonces? Bueno, pues lo que podemos hacer es esperar. Y mientras nosotros no invertimos en computación cuántica, pues nuestros colegas de otros países, de otros continentes, pues probablemente sigan invirtiendo. Y uno se puede plantear qué ocurriría si, vamos, en los próximos 5 años, pues un país que no es precisamente nuestro mejor amigo, pues desarrolla al otro lado del Atlántico o al este, tiene un ordenador cuántico y nosotros no lo tenemos y estamos lejos de construirlo. Pues, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, la primera es que podrían descifrar nuestros mensajes secretos. Eso pues, puede tener algunas consecuencias relativamente graves. Pero yo creo que lo más importante es que tendrían un equipo allí en el cual probablemente se puede utilizar industrialmente, se encontrarán aplicaciones industriales, y eso quiere decir que empezarán a salir patentes en esos países, a lo mejor creación de fármacos, creación de una industria más eficiente, y le daría una ventaja económica muy grande, por no hablar de militar. Y por eso nuestros políticos, yo creo que son muy conscientes de la importancia que tiene no solo de construir el ordenador cuántico, sino estar en primera fila para que cuando los tengan los demás, nosotros también lo tengamos. Y tal vez, si este es un mensaje que viene de los científicos, tal vez sea conveniente pues, que los políticos, de la misma forma que hacemos los científicos, se pongan de acuerdo para desarrollar esto de una manera colaborativa. Los científicos en computación cuántica publicamos nuestros artículos y trabajamos con chinos, con americanos, con todo el mundo. Así que a lo mejor pues, existe un sentido para hacerlo de una forma conjunta y buscar los beneficios conjuntamente. Y lo último que quería también mencionar está relacionado con el CSIC, está relacionado con el ecosistema. Y a mí muchas veces me preguntan ¿qué puede hacer Europa, España, Alemania para competir con Estados Unidos y con China? En Estados Unidos existe una industria y una inversión que no existe en Europa. Estamos muy lejos de conseguirla porque no tenemos esa fuerza ni económica, ni industrial, ni de inversión. Por otro lado, en China tienen una inversión pública mucho mayor de la que podamos tener en Europa. Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, yo creo que la carrera por construir el primer ordenador cuántico pues probablemente no la ganemos en Europa, porque si aquí tienes una empresa como la nuestra, la que se ha creado en nuestro instituto, y las rondas de inversión que tienen Estados Unidos y sale en bolsa pues son 10 o 20 veces mayor que la nuestra, pues es difícil competir en eso. Pero lo que sí que sabemos, por lo menos en Múnich, que es lo que estamos haciendo, es que los beneficios de la computación cuántica no serán para los que construyen los ordenadores cuánticos, serán para los que tengan componentes, los que tengan software, los que tengan un ecosistema, los que tengan talento, los que creen talento, y por eso pues, tenemos esta inversión en Múnich del gobierno de Baviera y del gobierno alemán para crear un ecosistema que, aparte de construir ordenadores cuánticos, que es importante, pues que cree todo lo demás. Y es probablemente mucho más importante todo lo demás. Y si se tiene pues, un buen caldo de cultivo para eso, pues es posible pues, estar en primera fila cuando lleguen las tecnologías cuánticas.
El CSIC tiene un buen caldo de cultivo, tiene muy buenas instituciones, tiene muy buenos científicos y científicas aquí, y yo creo que la apuesta que está haciendo va en esta dirección y es muy correcta. Y con esto me gustaría terminar agradeciendo otra vez al Consejo, a mi casa, ¿no?, por este galardón, por este reconocimiento, y a todos vosotros por estar aquí. Gracias. A continuación, cedo la palabra al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Buenos días a todas y a todos. A ver quién levanta esto ahora. Es para mí un placer, de verdad, y un honor clausurar esta ceremonia. Prometo que no voy a extenderme mucho porque creo que el motivo está ya más que justificado. Esta ceremonia de entrega de la medalla de excelencia científica del CSIC para el año 2025 al investigador español Ignacio Cirac. Yo creo que no voy a alargar mucho porque ha quedado demostrado durante toda la ceremonia que lo que hace el profesor Cirac es más que merecedor de este galardón, de este reconocimiento, y que además merece la distinción del CSIC, pero sobre todo por lo que ha representado hoy durante esta charla. Yo creo que, como se ha destacado también en la lectura del acta del jurado, Ignacio Cirac es un referente mundial en el ámbito de la ciencia y la tecnología cuántica, pero sobre todo es un pionero. Y sobre todo es un maestro, ¿no? Yo creo que sus contribuciones a la base teórica de lo que es la computación, la información y el control coherente de esos sistemas atómicos transforma la forma en la que concebimos la computación, la forma en la que concebimos la transmisión de información, abre caminos que probablemente no conozcamos su destino probablemente ni su recorrido. Decía la presidenta antes que nos hace preguntarnos lo que no conocemos y a veces ni siquiera no conocemos lo que no conocemos. Creo que puede haber pocas cosas tan verdad como es el campo de la cuántica. Entendemos todos de una forma intuitiva, si me lo permitís, que es una tecnología que cuando se desarrolle, va a transformar nuestras vidas, que si lo hacemos bien vamos a transformar en nuestra autonomía estratégica presente y futura. Y yo creo que, utilizando un poco no sé si la oferta o el desafío que has lanzado respecto a qué tenemos que hacer, yo creo que es importante poner en valor una cosa que sí estamos haciendo. Yo soy consciente y de verdad que coincido con el premiado en que probablemente el primer gran computador cuántico no se haga en Europa, pero sí que soy absolutamente consciente y coincido contigo en que lo que has señalado es que no podemos no hacerlo y podemos estar preparados para complementar, avanzar y ser parte de esa revolución. Esta revolución, la segunda revolución cuántica, es importante que no la perdamos. Fijaros, así como en otro tipo de tecnologías, creo que Europa va a tener complicado estar en primera línea de la lucha por la soberanía tecnológica. En cuántica creo que Europa no es así. En nuestras reuniones de política científica en Europa nos indican que la cuántica es probablemente la mejor oportunidad que tengamos como continente para ser protagonistas de esta revolución. No hablo de liderazgos, hablo de ser protagonistas. En España, además, por una vez, tenemos la conciencia de que estamos cerca de estar ahí y nos hemos propuesto, como país, hacer algo, yo no sé si diferente, pero desde luego algo que nos han
nos está sirviendo para proyectar nuestro país en este ámbito, en ámbitos que antes no teníamos. Nosotros decidimos, como país, ordenar este sistema, porque yo estoy consciente de que el CSIC solo tampoco va a poder, no va a poder. Entonces, a veces se malinterpreta cuando nos dicen no, es que lanzáis demasiadas estrategias. Bueno, pues es probable que lancemos demasiadas estrategias, pero es que el riesgo de no lanzarlas es peor, supone la irrelevancia. Por eso es importante que entendamos que la estrategia española de cuántica, que se lanzó este mismo año y que tiene 5 años, es un esfuerzo en el que os queremos implicar, en el que os hemos implicado, desde luego esta casa se ha implicado muy directamente en este proceso, para cambiar la posibilidad de que España juegue un papel esencial. Esta estrategia tiene una dotación inicial que no lo vamos a poner en términos de magnitud. Decía antes Diego que el orden de magnitud pues tampoco podemos jugar mucho a esto. Pero bueno, dentro de lo posible hemos decidido que esta estrategia tenga 800 millones de euros de financiación pública. Y hemos implicado y asegurado que la industria privada también se comprometa a esto. Y en total vamos a lograr movilizar 1.500 millones de euros totalmente en inversión en los próximos 5 años. Esta estrategia lo que hace es básicamente financiar algunas infraestructuras, casos de uso de aplicación y, sobre todo, fortalecer lo que tenemos en el ecosistema español de cuántica. Además, señalando que se atenderá a lo urgente, lo prioritario, pero no se va nunca a desatender la física. También la reflexión que hacía el profesor Cirac acerca de lo importante que es hacer preguntas teóricas cuya aplicación no vemos, y sabéis que también es un debate constante en un entorno, en un ecosistema de recursos limitados, la famosa disyuntiva de financiar la básica y la privada, la básica y la aplicada. Yo, desde mi humilde experiencia como científico, me he salido de ese debate. La investigación o es buena o no es buena. Obedece a preguntas que tienen sentido o no obedece a preguntas que tienen sentido. La aplicación surge sola, pero tenemos que tenerla también como elemento de discusión y reflexión desde el principio de nuestro proceso. Nosotros, cuando desde el Ministerio estamos, como sabéis, fomentando muchísimo la transferencia, yo no quiero transmitir el mensaje de que solamente fomentamos transferencia, pero sí que incorporemos el pensamiento de transferencia desde el principio del proceso de iniciación del problema y de la cuestión. De hecho, este tipo de estrategia, esta mañana estábamos debatiendo en otro sector parecido. Yo sabéis que también también somos en el equipo, perdonad la primera persona. Yo he crecido en el I+D+I, secuencial y seguido. No lo puedo soportar. No, la innovación, el desarrollo y la investigación son matriciales, van juntos. Y eso cambiará completamente la forma en la que desarrollamos nuestro país. Y en el campo de la cuántica es probablemente uno de los que sea más evidente. No podemos hacer solamente teórica sin tener cerca o por lo menos percibir la necesidad de la aplicación. Nuestra actividad es intensa. Yo creo que estamos trabajando mucho, todas las personas que tenemos responsabilidades de la gestión política de la ciencia, en atraer inversores. Pero es que vienen, Ignacio, vienen ya porque perciben que nuestro país es un sitio más o menos de los más seguros, de los más estables, de los que más aportan para el desarrollo de aplicaciones cuánticas. La semana que viene tengo varias reuniones de empresas que quieren venir a hacer cosas de producción, a hacer cosas de industria. Es importante que seamos conscientes de que estamos en un momento en el que se nos percibe como una sociedad preocupada por la ciencia, una sociedad que confía en la cuántica. Hace 2 meses tuvimos que presentar la estrategia en el Quantum Europe, en el Foro Europeo de Cuántica, y nos invitaron, aparte porque evidentemente el proyecto era bueno, porque éramos el único país que tiene una estrategia de país orientada en este sentido. El único. Por lo tanto, nos lo tenemos que creer. Yo quería utilizar el anclaje para contaros todo esto, el anclaje de la figura del doctor Cirac. Yo creo que has estado vinculado a la ciencia, a los científicos españoles. Aunque lleves 30 años fuera de España, todo el mundo te percibe como próximo. Me gustaría muchísimo, de verdad, agradecer tu afán y tu interés por mejorar la investigación en España, con colaboraciones estables con el CSIC, con el ICMAT, con el de Física Teórica. Además, es un buen
cumples una tarea importante, ¿no? Y lo hemos también comentado brevemente antes del comienzo de este acto. Esto tenemos que contarlo más. Nosotros, como científicos, tenemos que salir a la calle, de verdad, y contarlo más. Porque en las encuestas que tenemos en la FECIT de los españoles, el 90% de los españoles les parece que la ciencia es un bien a preservar. Es verdad. Aquí en su sano juicio no lo va a preguntar en una encuesta. ¿La ciencia es un bien a preservar? Y dice, sí, claro, 95%. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo priorizas la ciencia frente a otras necesidades? ¿Cómo? Tuve la suerte o el placer de trabajar en el gobierno de mi comunidad, en la comunidad foral, siendo consejero del ramo de la ciencia y la digitalización. Y claro, yo pedía más dinero constantemente a la consejera de Hacienda para hacer más cosas. Y entonces ella me dijo, ¿a qué se lo quito? ¿Cómo priorizamos, no? Entonces, para eso hace falta respaldo social. Hace falta, de verdad, que salgamos más a la calle y que la gente diga, pues mira, hay que quitarlo aquí y ponerlo aquí. Porque nos creemos que a veces trabajamos solos, pero el científico tiene un impacto, su tarea en la sociedad, que es brutal. Por lo tanto, necesitamos voces. Voces que divulguen, como la tuya, voces que sean relevantes, que sean incuestionables. Sobre todo, me acuerdo que te escuché el año pasado en la apertura del curso de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander y ya era la época, no se había producido todavía la mejora en los errores. O sea, estoy súper contento de poder decir ya cuando me pregunte que ya vamos mejor en el tema de mitigación de errores. Pero necesitamos voces, voces como la tuya que arrojan luz en momentos de oscuridad. Voces como la tuya que ahora mismo en la sociedad que estamos viviendo, en el complejo sistema geopolítico que nos rodea, en el que todavía tiene espacio el negacionismo, necesitamos voces como la tuya, porque solos no podemos. Yo creo que además, Ignacio, representas el espíritu de excelencia que tiene esta casa, que tiene el CSIC, porque es ciencia al servicio del conocimiento, ciencia al servicio de la innovación, pero sobre todo ciencia al servicio del progreso humano. La trayectoria que tienes no solamente honra la física cuántica, sino que también creo que engrandece la comunidad científica española y que encuentra en ti uno de los representantes más brillantes y admirados. Gracias y enhorabuena.